El almirante Texavar se encontraba en el puente de mando de la imponente nave de guerra Filo del Dominio, observando las estrellas a través del puerto de visualización reforzado. Sus antebrazos se movían sobre los paneles de control con una facilidad experta, revisando informes de batalla de 3 sistemas estelares. La guerra contra los humanos iba exactamente como estaba planeado. El puente bullía de actividad mientras oficiales de 2 especies alienígenas diferentes trabajaban en conjunto. Sapirianos altos y de piel gris, como él, comandaban la nave, mientras que los oficiales tácticos bortandos, de aspecto insectoide, calculaban soluciones de disparo. Los Draxons reptilianos se encargaban de las comunicaciones, sus lenguas bífidas moviéndose rápidamente mientras hablaban por sus auriculares. Cada uno tenía su función en la gran maquinaria de guerra de la coalición. «Almirante, han llegado los informes finales del Sector 7», anunció la capitana Krill, sus tentáculos azules danzando sobre su consola. «La flota humana en la estación próxima ha sido completamente destruida. No hay supervivientes». Texavar asintió, una sensación de satisfacción llenando su mente. Los humanos habían ofrecido su lucha habitual, valiente pero insensata. Sus naves eran robustas pero anticuadas. Sus armas eran potentes pero toscas. Confiaban en simples armas cinéticas que disparaban proyectiles de metal, mientras que la coalición utilizaba avanzados conjuntos de plasma capaces de derretir cualquier blindaje. «¿Cuántas naves humanas se han perdido en total?», preguntó. 437 naves en los 3 sectores, señor. Sus formaciones defensivas eran predecibles. Agrupaban sus naves, convirtiéndolas en blancos fáciles para nuestras bombas cuánticas. El almirante se acercó a la pantalla táctica que mostraba la posición actual de la flota de la coalición. 847 naves flotaban en el espacio alrededor del planeta Kepler 442b. Era una vista impresionante, la mayor fuerza militar jamás reunida en esta parte de la galaxia. Naves del Imperio Sapiriano, el colectivo Borton, la República Draxon y otras 9 especies, todas unidas en su objetivo de reclamar el territorio humano. «Señor, las comunicaciones humanas interceptadas sugieren que están planeando una última resistencia», informó un joven oficial Draxon. «El Comando de la Tierra ha ordenado a todas las naves restantes que se reúnan con nosotros aquí». Texavar sonrió, mostrando sus afilados dientes. «Que vengan. Llevamos 6 meses luchando contra los humanos. Siempre hacen lo mismo. Envían cientos de naves en formaciones erradas, disparan sus armas primitivas y mueren con valentía, pero inútilmente. La guerra había comenzado cuando los colonos humanos se negaron a abandonar los planetas que la coalición reclamaba. Los humanos habían mostrado tercos, diciendo que ellos habían llegado primero a esos mundos. Cuando las negociaciones fracasaron, la coalición decidió tomar lo que quería por la fuerza. Debería haber sido fácil. Los humanos eran solo una especie contra 12, pero habían sorprendido a todos al contraatacar. Sus naves eran resistentes, sus tripulaciones hábiles y nunca se rendían. Aún así, el coraje solo podía hacer frente hasta cierto punto a la superioridad numérica y tecnológica. «¿Qué sabemos de la fuerza de su flota restante?», preguntó Texavar. La capitana Krill revisó sus informes. «La inteligencia sugiere que les quedan unas 200 naves, todas de diseños antiguos, la mayoría probablemente dañadas en batallas anteriores. Están desesperados, almirante». «Bien, los enemigos desesperados cometen errores». El almirante volvió a mirar a su flota reunida. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería de la coalición. Escudos de plasma que podían detener cualquier arma. Torpedos cuánticos capaces de fracturar planetas. Rayos de energía que podían cortar el blindaje más grueso. Los humanos no tenían nada que pudiera competir con la tecnología de la coalición. Sus naves todavía usaban reactores de fusión, mientras que las naves de la coalición obtenían energía de agujeros negros controlados. Las armas humanas dependían de explosivos químicos, mientras que la coalición usaba ojivas de antimateria. Era como ver a guerreros de la Edad de Piedra luchar contra soldados con rifles láser. «Almirante, estamos detectando una firma de curvatura aproximándose al sistema», anunció el oficial de sensores, una criatura de 6 ojos del sindicato estelar. «Distancia, 12 minutos luz y acercándose». «¿Cuántas naves?», preguntó Texavar, dirigiéndose ya a su silla de mando. «Los sensores muestran una sola firma, señor». El almirante hizo una pausa. «¿Una nave? ¿Está seguro?». «Sí, señor. Parece estar sola». Una risa contenida se extendió por el puente.
Una nave contra 847. Los humanos estaban realmente desesperados y pensaban que una sola nave podría lograr algo aquí. Probablemente una nave de exploración, sugirió la capitana Krill. O quizás un enviado para rendirse. La firma es más grande de lo habitual para una nave humana, añadió el oficial de sensores. Pero sigue siendo una sola nave. Texabar se acomodó en su silla de mando, sintiéndose completamente relajado. 6 meses de lucha contra los humanos le habían enseñado exactamente qué esperar. Enviarían su única nave, probablemente con algún mensaje desesperado sobre negociación o rendición. Cuando eso fallara, más naves humanas aparecerían desde el hiperespacio, probablemente con su famosa táctica de ataque sorpresa que había funcionado exactamente 0 veces contra las fuerzas de la coalición. Todas las naves, mantengan la formación, ordenó a través del sistema de comunicación de la flota. Armas listas, pero no disparen sin mi orden. Veamos qué creen que pueden lograr estos humanos con una sola nave. La tripulación del puente continuó su trabajo, pero el ambiente era distendido. Algunos oficiales ya discutían qué harían con su parte del botín de las colonias humanas. Los Vortan querían explotar los mundos industriales. Los Draxons estaban interesados en los planetas agrícolas. Los Erianos planeaban convertir los mundos más hermosos en complejos turísticos. Almirante, la nave humana llegará en 10 minutos, informó el oficial de navegación. ¿Algún intento de comunicación por parte de la nave? Ninguno, señor. Silencio de comunicaciones total. Eso era extraño. Normalmente, las naves humanas nunca dejaban de hablar. Enviaban desafíos, amenazas, solicitudes de rendición o súplicas de piedad. El silencio era inusual, pero no preocupante. Quizás realmente era solo una nave de exploración con órdenes de observar e informar. Señor, estoy detectando unos patrones de energía extraños en la nave que se aproxima, dijo el oficial de sensores, sus 6 ojos parpadeando en secuencia. Las lecturas de energía son inusuales. ¿Qué tan inusuales? No estoy seguro, señor. La nave parece ser mucho más grande de nuestras estimaciones iniciales, y la emisión de energía no se parece a nada en nuestra base de datos de tecnología humana. Texabar frunció ligeramente el ceño. ¿Está diciendo que no es una nave humana? No, señor. La firma de curvatura es definitivamente de diseño humano, pero la nave en sí. El oficial hizo una pausa, revisando sus instrumentos de nuevo. No coincide con ninguna clase de nave humana conocida. Quizás construyeron algo nuevo, sugirió la capitana Krill. Los humanos son conocidos por su creatividad en ingeniería, aunque su tecnología sea primitiva. El almirante asintió. Eso tenía sentido. Las especies desesperadas a menudo probaban nuevos diseños cuando sus naves estándar resultaban inadecuadas. No importaría. Una nave, sin importar cuán grande o nueva fuera, no podría hacer frente al poderío de la flota de la coalición. 5 minutos para la llegada, señor. Todas las naves, prepárense para recibir a nuestros visitantes humanos, anunció Texabar a la flota. Mostrémosles la futilidad de su resistencia. La flota de guerra reunida esperaba en perfecta formación, con las armas cargadas pero aún no apuntadas. 847 naves de 2 especies que representaban el poderío militar combinado de media galaxia contra una nave humana que probablemente llevaba un mensaje de rendición. El almirante se recostó en su silla y esperó a que los humanos hicieran lo que siempre hacían: llegar en masa, luchar con valentía y morir inútilmente. Entonces la coalición podría terminar de reclamar el territorio humano y poner fin a esta guerra de una vez por todas. La voz del oficial de sensores interrumpió sus pensamientos. Señor, la nave humana está saliendo del espacio de curvatura ahora. En pantalla, ordenó Texabar. La pantalla principal cobró vida, mostrando la negrura del espacio. Y entonces, emergiendo del brillante destello de una salida de curvatura, apareció algo que silenció por completo el puente. No era lo que habían esperado. La nave que apareció ante la flota de la colisión no se parecía a nada que hubieran visto antes. Donde las naves humanas solían ser cuadradas y de aspecto industrial, esta era elegante y letal. Su casco negro parecía absorber la luz, lo que dificultaba mirarla directamente. Extraños ángulos y curvas cubrían su superficie, como si la nave hubiera sido diseñada por alguien que entendía la física de formas que la coalición no comprendía. Por el vacío, susurró la capitana Krill, sus tentáculos azules palideciendo. ¿Qué tan grande es esa cosa? El oficial de sensores revisaba frenéticamente sus instrumentos.
Longitud 4 kilómetros, anchura 2 kilómetros, altura 800 metros almirante. Esta nave es más grande que nuestro mayor acorazado. El almirante Texavar miraba fijamente la enorme nave humana en la pantalla principal. No solo era grande, era anómala. De alguna manera, el casco parecía curvar la luz a su alrededor, y extraños patrones se movían por su superficie como tatuajes vivientes. Puertos de armas bordeaban sus costados, pero no se parecían a ninguna arma humana que hubiera visto antes. ¿Clasificación? Exigió. Desconocida, señor. El diseño de la nave no coincide con nada en nuestra base de datos. Las lecturas de energía son... El oficial hizo una pausa, revisando sus instrumentos de nuevo. Señor, no puedo obtener lecturas precisas. Algo está interfiriendo con nuestros sensores. ¿Qué quiere decir con interfiriendo? La nave parece estar generando algún tipo de campo que hace que nuestros instrumentos den resultados extraños. A veces indica niveles de energía normales. A veces indica que no tiene energía en absoluto. Y a veces, la voz del oficial se volvió un susurro. A veces indica que tiene más energía que toda nuestra flota combinada. Murmullos de preocupación recorrieron el puente. La coalición tenía la mejor tecnología de sensores de la galaxia. Sus instrumentos podían detectar un solo átomo a años luz de distancia. Si no podían obtener lecturas adecuadas de la nave humana, eso significaba que los humanos habían desarrollado algún tipo de tecnología de sigilo mucho más allá de cualquier cosa que la coalición poseyera. Intenten contactar con la nave, ordenó el almirante Texavar, tratando de mantener la voz firme. Protocolos de saludo estándar. El oficial de comunicaciones, un Draxon alto de escamas verdes, trabajó en su consola. Nave humana. Aquí el almirante Texavar de la flota de la coalición. Identifíquese y declare sus intenciones. Silencio. Nave humana. Por favor, responda. Se encuentra en una inferioridad numérica de 847 a 1. No deseamos un conflicto innecesario. Aún nada. Señor, estoy detectando algún tipo de transmisión desde la nave humana, informó el oficial de comunicaciones. Pero no está dirigida a nosotros. Parecen estar transmitiendo en múltiples frecuencias simultáneamente. ¿Qué dicen? El lenguaje es extraño, señor. Partes suenan como antiguas lenguas humanas. Latín, creo, sánscrito y algo más que suena casi como código de computadora. La capitana Creel se acercó a su propia consola, tratando de dar sentido a las lecturas. Almirante, la posición de la nave es perfecta. Están exactamente donde necesitarían estar para enfrentar a toda nuestra flota simultáneamente. Ese nivel de precisión sugiere o una suerte increíble o computadoras tácticas avanzadas. O nos han estado observando durante algún tiempo, dijo Texavar con gravedad. La idea era inquietante. Si los humanos habían estado observando a la flota de la coalición sin ser detectados, significaba que su tecnología de sigilo era aún mejor de lo que temían. Señor, finalmente tengo una traducción de su transmisión, anunció el oficial de comunicaciones. La parte en latín dice memento caedis. El sánscrito dice justicia retrasada es justicia denegada. Y el código de computadora parece que son fórmulas matemáticas. ¿Qué tipo de fórmulas? Cálculos de armas, señor. Soluciones de tiro, patrones de dispersión de energía y algo sobre manipulación del campo cuántico. El puente se quedó en silencio. La manipulación del campo cuántico era una tecnología teórica que los mejores científicos de la coalición consideraban imposible. La cantidad de energía requerida sería enorme y la complejidad matemática estaba más allá de la comprensión actual. Almirante, la nave humana se está moviendo, informó el oficial de navegación. En la pantalla principal, la enorme nave negra giró lentamente para encarar directamente a la flota de la coalición. A medida que se movía, más puertos de armas se hicieron visibles a lo largo de su casco. Cientos de ellos, tal vez miles. Cada uno parecía diferente, como si la nave portara múltiples tipos de armas que la coalición nunca había encontrado. Señor, transmisión entrante, dijo el oficial de comunicaciones. Esta está en el estándar de la coalición. Conéctela. Una voz llenó el puente, tranquila, humana y terriblemente educada. Fuerzas de la coalición, aquí la nave de la Tierra Unida, Prometeo. Han entrado en este sistema con intenciones hostiles hacia civiles y personal militar humano. Tienen 30 minutos para retirar todas sus fuerzas más allá del límite exterior del sistema. Esta es su única advertencia. El almirante Texavar sintió que sus 4 corazones daban un vuelco. 30 minutos.
Una sola nave le estaba dando a toda su flota 30 minutos para retirarse. La arrogancia era increíble. Abra un canal, ordenó. Canal abierto, señor. Nave humana Prometeo. Aquí el almirante Texavar, comandante de la flota de la coalición. Están en grave inferioridad numérica. Tenemos 847 naves contra la suya. Ríndanse ahora y su tripulación será tratada de acuerdo con las leyes de la guerra. La respuesta fue inmediata. Almirante Texavar, no comprende la situación. No estamos aquí para luchar contra su flota. Estamos aquí para darles la oportunidad de marcharse con vida. Quedan 29 minutos y 40 segundos. Esto es ridículo, dijo la capitana Creel en voz baja. Una nave no puede amenazar a toda nuestra flota, no importa cuán grande sea. Pero Texavar no estaba tan seguro. Algo en la nave humana le inquietaba profundamente. Su diseño era demasiado avanzado. Sus lecturas de energía eran demasiado extrañas. Y la confianza en esa voz humana era demasiado absoluta. Señor, ¿deberíamos hacer un disparo de advertencia? Preguntó el oficial de armas, una criatura masiva con gruesas placas de blindaje. Así sabrán que vamos en serio. El almirante lo consideró. Un disparo de advertencia demostraría la potencia de fuego de la coalición sin intentar destruir la nave humana. Les daría a los humanos la oportunidad de ver a lo que se enfrentaban, con suerte, convencerlos de rendirse. Muy bien. Apunten a sus escudos delanteros con una ráfaga de plasma de baja potencia. Solo lo suficiente para mostrarles que nuestras armas funcionan. Solución de tiro fijada, señor. Disparando. Un brillante rayo azul de energía de plasma salió disparado desde el filo del dominio hacia la nave humana. Era un arma hermosa. Pura energía contenida en un campo magnético lo suficientemente caliente como para derretir cualquier blindaje conocido. El rayo golpeó los escudos de la nave humana y desapareció. No fue reflejado. No fue absorbido. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera existido. Oficial de armas, informe, exigió Texavar. Señor, yo no lo entiendo. El rayo de plasma hizo contacto con sus escudos, pero luego simplemente dejó de existir. Imposible. Revise sus instrumentos. Todos los sistemas funcionan con normalidad, señor. El arma disparó correctamente. El rayo alcanzó el objetivo, pero luego cesó de existir. La voz humana regresó, todavía tranquila y educada. Almirante, esa fue una demostración interesante de la tecnología de armas de la coalición. Nuestro análisis indica que sus armas de plasma operan a aproximadamente 400 millones de grados Celsius y transportan aproximadamente 6 teravatios de energía. Bastante impresionante para su nivel de desarrollo tecnológico. Texavar sintió un miedo frío recorrer su cuerpo. Los humanos no solo habían detenido su arma, la habían analizado por completo en los pocos segundos que había existido. Sin embargo, continuó la voz, deben saber que nuestros sistemas defensivos están diseñados para manejar ataques significativamente más potentes. Estimamos que toda su flota disparando simultáneamente podría generar aproximadamente 800 teravatios de energía combinada. Nuestros escudos están clasificados para ataques en el rango de los petavatios. Petavatios. Eso era 1000 veces más potente que las mejores armas de la coalición. Quedan 26 minutos, dijo el humano. Sugerimos encarecidamente que usen este tiempo para comenzar su retirada. El almirante Texavar se quedó mirando la nave alienígena en su pantalla. Todo en esta situación estaba mal. Se suponía que las naves humanas no tenían tecnología de sigilo avanzada. Se suponía que los escudos humanos no hacían desaparecer las armas. Y definitivamente, no se suponía que las tripulaciones humanas sonaran tan seguras al enfrentar probabilidades imposibles. Señor, dijo la capitana Creel en voz baja. ¿Cuáles son sus órdenes? El almirante miró a su alrededor, a los rostros de su tripulación. Todos lo miraban a él en busca de guía. 847 naves dependían de sus decisiones. El éxito de toda la guerra dependía de lo que sucediera aquí. Mantengan la posición actual, dijo finalmente. Continúen monitoreando la nave humana y preparen la flota para el combate. No se dejaría intimidar por una sola nave, por extraña que fuera. La coalición tenía superioridad numérica y tecnología probada. Cualesquiera que fueran los trucos que los humanos estuvieran usando, no podrían durar para siempre. Pero en el fondo de su mente, una pequeña voz susurraba que tal vez, solo tal vez, estaba cometiendo un terrible error. Los 26 minutos parecieron horas. La flota de la coalición permaneció en el espacio,
con las armas cargadas y listas, mientras la enorme nave humana esperaba en silencio. El almirante Texavar observaba el temporizador en su pantalla. Cada segundo que pasaba lo ponía más nervioso. La nave humana no se había movido desde que emitió su ultimátum, pero de alguna manera eso la hacía más aterradora, no menos. «Señor, quedan 15 minutos», informó innecesariamente el oficial de navegación. Todos en el puente podían ver el temporizador. «¿Algún cambio en el estado de la nave humana?», preguntó Texavar. «Negativo, señor. Las mismas lecturas de energía extrañas. Sigue siendo imposible obtener datos precisos de los sensores. La nave parece estar esperando». La capitana Creel se acercó a la silla del almirante. «Señor, quizás deberíamos considerar su oferta. Hay algo muy anómalo en esta situación. Una sola nave no debería poder desafiar a toda nuestra flota. Capitana, representamos a 2 especies y 800 naves. No podemos mostrar debilidad por una sola nave humana, por muy grande que sea. Pero, almirante, el asunto está cerrado». Los minutos continuaron pasando. 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. La tensión en el puente crecía con cada segundo. Algunos oficiales habían comenzado a revisar sus armas personales, aunque no estaba claro de qué servirían las armas pequeñas contra lo que fuera que los humanos estuvieran planeando. 30 minutos transcurridos. «Señor», anunció el oficial de comunicaciones. No pasó nada. La nave humana continuó flotando en el espacio, oscura y silenciosa. Varios oficiales soltaron suspiros de alivio. Quizás había sido un farol después de todo. Entonces, la voz humana regresó. «Almirante Texavar, sus 30 minutos han expirado. Antes de proceder, nos gustaría compartir cierta información con ustedes. Considérenlo una cortesía profesional». «Señor, transmisión de datos entrante», informó el oficial de comunicaciones. «Múltiples archivos, especificaciones técnicas, esquemas de armas y proyecciones de bajas. Póngalo en la pantalla principal». La pantalla se llenó de detallados dibujos técnicos de armas diferentes a cualquier cosa en las bases de datos de la coalición. Cañones de energía que disparaban distorsiones concentradas del espacio-tiempo, misiles que podían atravesar la materia y explotar dentro de las naves enemigas, armas de rayos que descomponían la materia a nivel cuántico. Pero fueron las proyecciones de bajas las que hicieron que la sangre del almirante Texavar se helara. Nave por nave, los humanos habían analizado cada una de las naves de la flota de la coalición. Conocían el grosor del blindaje, la dotación de la tripulación, los puntos débiles estructurales y los requisitos exactos de energía para destruir cada una. El nivel de detalle era imposible a menos que los humanos hubieran estado estudiando la tecnología de la coalición durante años. «Sistema de armas Alfa 7, rayo de disolución cuántica», dijo la voz humana, narrando la pantalla. «Alcance efectivo, 50.000 kilómetros capacidad de penetración. Ilimitada. Esta arma rompe los enlaces entre las partículas subatómicas, haciendo que la materia objetivo regrese a sus átomos componentes en un patrón organizado». La pantalla mostró una simulación del arma disparando contra un acorazado de la coalición. La enorme nave simplemente se deshizo, su casco, cubiertas y tripulación disolviéndose en nubes geométricas y ordenadas de átomos individuales. «Sistema de armas Beta 3, torpedo de fisura dimensional», continuó la voz. «Esta arma crea un agujero temporal en el espacio-tiempo, permitiendo que la ojiva eluda todas las defensas convencionales y detone dentro de la nave objetivo». Otra simulación mostró un torpedo atravesando los escudos y el blindaje de una nave como si no existieran, para luego explotar en la sección de ingeniería. «Sistema de armas Gamma 1, proyector de ondas gravitacionales». Esta arma manipula los campos gravitacionales locales para aplastar objetivos o desgarrarlos usando fuerzas de marea. La simulación mostró naves de la coalición siendo comprimidas en pequeñas esferas o estiradas hasta que se rompían como bandas elásticas. «Estas no son amenazas», dijo la voz humana con calma. «Son hechos. Nuestras computadoras tácticas han calculado soluciones de disparo óptimas para cada nave de su flota. Tiempo estimado para la destrucción completa de todas las fuerzas de la coalición, 4 minutos y 17 segundos. El almirante Texavar miraba las especificaciones técnicas en su pantalla. Si estas armas eran reales, entonces su flota no solo estaba superada, estaba completamente indefensa. Pero seguramente los humanos estaban fanfarroneando. Ninguna nave podría poseer tal poder de fuego devastador. «Capitana Creel», dijo en voz baja, «¿cuál es su análisis de estas especificaciones de armas?»
Su oficial científica estudió los datos cuidadosamente. Señor, las matemáticas parecen ser correctas. Los requisitos de energía son enormes, pero si los humanos han encontrado una manera de generar tanta potencia. Hizo una pausa. Almirante, si estas especificaciones son precisas, entonces no nos enfrentamos a una nave de guerra. Nos enfrentamos a algo mucho peor. ¿Qué quiere decir? Estas armas están diseñadas para la aniquilación completa, señor. No para la conquista, no para la ocupación, sino para la destrucción total. Este es el tipo de potencia de fuego que usarías si tu objetivo fuera asegurarte de que nada sobreviva. La voz humana habló de nuevo. Almirante, entendemos su escepticismo. Las palabras y las simulaciones son fáciles de falsificar. ¿Preferiría una demostración? Señor, ¿qué les digo? Preguntó el oficial de comunicaciones. Texavar vaciló. Una parte de él quería ver si iban de farol, ver si los humanos realmente poseían armas tan imposibles. Pero otra parte de él recordaba el rayo de plasma que simplemente se había desvanecido al golpear sus escudos. Dígales que estamos considerando sus datos. Almirante, respondió la voz humana. Apreciamos su cautela, pero no podemos esperar indefinidamente. Nuestras órdenes son bastante específicas. Proporcionaremos una demostración de nuestras capacidades. Por favor, seleccione 17 naves de su flota que considere prescindibles. ¿Qué? Destruiremos exactamente 17 naves para demostrar que nuestras armas son funcionales. Pueden elegir cuáles. Recomendamos seleccionar sus naves más antiguas o dañadas para minimizar la pérdida de tripulaciones experimentadas. El puente estalló en voces de asombro. Los humanos le pedían que eligiera cuáles de sus propias naves podían destruir. La arrogancia era increíble. Esto es inaceptable, declaró Texavar. No sacrificaremos nuestras propias naves para su demostración. Muy bien. Seleccionaremos los objetivos nosotros mismos. Estén atentos. Todas las naves, maniobras evasivas. Gritó el almirante en el comunicador de la flota. Realicen acciones evasivas ahora. 847 naves irrumpieron en movimiento, dispersándose en todas direcciones mientras sus capitanes intentaban dificultar ser un blanco. La disciplinada formación se disolvió en el caos mientras cada nave buscaba salvarse. La nave humana no persiguió a ninguna. Simplemente giró ligeramente, orientando más de sus puertos de armas hacia las naves de la coalición en fuga. Solución de tiro adquirida, anunció la voz humana con desapego clínico. Un único rayo de energía emergió de Prometeo. No era el plasma brillante de las armas de la coalición ni la luz coherente de los cañones láser. Este rayo era extraño. Parecía curvar el espacio a su alrededor, creando ondulaciones en la realidad que dolía mirar directamente. El rayo alcanzó a la nave más cercana de la coalición, un crucero Borton llamado Corriente Veloz. Por un momento, no pareció pasar nada. Luego, la nave comenzó a cambiar. Su casco empezó a desintegrarse, pero no por una explosión o fuego. El metal simplemente se separó en átomos individuales, cada uno brillando brevemente antes de alejarse en patrones imperfectamente organizados. El proceso se extendió por toda la nave como una ola lenta. Cubiertas, pasillos, camarotes, secciones de ingeniería, todo se disolvió en nubes geométricas de partículas componentes. La tripulación de la nave no tuvo tiempo de gritar o enviar señales de socorro. Simplemente dejaron de existir como materia organizada, sus cuerpos convirtiéndose en parte de la nube de átomos en expansión. Pero el rayo no se detuvo con una sola nave. Continuó su camino a través del espacio, alcanzando una segunda nave, luego una tercera. Cada nave que tocaba sufría el mismo destino. Disolución atómica completa en patrones hermosos y terribles. Cuando el rayo finalmente se desvaneció, 17 naves de la coalición habían sido reducidas a nubes en expansión de partículas organizadas. 17 tripulaciones, más de 10.000 seres, habían sido borrados de la existencia con precisión quirúrgica. El almirante Texavar miraba su pantalla táctica, observando los bonitos patrones geométricos que una vez fueron naves y tripulaciones. Le temblaban las manos mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Demostración completada, dijo la voz humana con calma. Como pueden ver, nuestras armas funcionan exactamente como se especificó. Podríamos haber destruido toda su flota con la misma facilidad, pero elegimos limitarnos a 17 objetivos. ¿Por qué?, susurró él. Porque todavía esperamos que tomen la decisión inteligente y se retiren.
No tenemos un deseo particular de cometer un genocidio hoy, almirante, pero lo haremos si es necesario. La capitana Creel miraba horrorizada las lecturas de los sensores. Almirante, el arma apenas se registró en nuestros instrumentos. Cualquiera que sea la fuente de energía que están usando, está más allá de nuestra capacidad de detección o medición. Señor, mensaje entrante de la flota, informó el oficial de comunicaciones con la voz temblorosa. Múltiples naves solicitando permiso para retirarse de inmediato. Texavar miró a su alrededor, a los rostros de su tripulación. La confianza y el entusiasmo de hacía una hora se habían desvanecido, reemplazados por un miedo desnudo. Sus oficiales lo miraban con expresiones y preguntaban claramente por qué seguía aquí en lugar de ordenar una retirada. Abrió un canal hacia la nave humana. Prometeo, aquí el almirante Texavar. Yo necesito saber algo. Sí, almirante. Esa arma que acaban de usar, ¿cuántas veces pueden dispararla? La respuesta llegó sin dudarlo. Tenemos 11 armas más de capacidad similar, cada una con diferentes efectos y suficiente energía para usarlas todas continuamente durante aproximadamente 6 horas. 6 horas. Los humanos podían seguir disparando durante 6 horas, destruyendo docenas de naves cada minuto. Toda la flota de la coalición desaparecería en la primera hora. La nave humana guardó silencio durante varios largos minutos mientras el almirante Texavar y su flota esperaban con un terror creciente. Las 17 nubes de átomos en expansión que una vez fueron naves de la coalición servían como un recordatorio constante de lo que Prometeo podía hacerle al resto. Señor, estoy detectando un aumento de la actividad energética en la nave humana, informó el oficial de sensores. Parecen estar recibiendo algún tipo de comunicación más rápida que la luz desde fuera del sistema. ¿Desde la Tierra? Desconocido, señor. El método de comunicación no se parece a nada en nuestras bases de datos. Parece usar entrelazamiento cuántico a una escala masiva. La comunicación por entrelazamiento cuántico era una tecnología puramente teórica que la mayoría de los científicos de la coalición creían imposible. Sin embargo, aquí estaban los humanos, aparentemente usándola para comunicaciones militares rutinarias a través de distancias interestelares. Señor, la nave humana está transmitiendo de nuevo, anunció el oficial de comunicaciones. La ahora familiar voz humana llenó el puente, pero esta vez sonaba diferente, más formal, más peligrosa. Almirante Texavar, hemos recibido órdenes actualizadas del Comando de la Tierra. Ahora estamos autorizados a proceder con los protocolos de respuesta militar completa. ¿Qué significa eso?, preguntó Texavar, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. Significa, almirante, que nuestra demostración anterior se llevó a cabo bajo las reglas de combate en tiempo de paz. Ahora se nos ha autorizado a mostrarles lo que hacen los humanos cuando dejamos de fingir que somos civilizados. La pantalla principal cobró vida, mostrando no las familiares especificaciones técnicas de antes, sino algo mucho peor. Registros históricos, archivos que la coalición nunca había visto porque habían sido clasificados por los gobiernos humanos durante siglos. Nos han estado combatiendo durante 6 meses, continuó la voz humana mientras las imágenes pasaban por la pantalla. Pero no han estado luchando contra los humanos en guerra. Han estado luchando contra humanos que intentaban ser razonables. La primera imagen mostraba la superficie de la Tierra desde el espacio, pero no el mundo verde y azul que la coalición conocía por sus informes de inteligencia. Esta Tierra era gris y marrón, su atmósfera asfixiada por la ceniza y la radiación. Esta es la Tierra durante la era nuclear, explicó la voz. Cuando los humanos descubrieron por primera vez cómo dividir los átomos, inmediatamente comenzamos a construir armas que podían destruir ciudades enteras. En 50 años, teníamos suficientes armas nucleares para esterilizar nuestro planeta varias veces. La siguiente imagen mostraba enormes nubes en forma de hongo elevándose desde ciudades destruidas. Luego vinieron imágenes de armas biológicas que podían matar a todo ser vivo en un planeta en días. Armas químicas que convertían el propio aire en veneno. Verá, almirante, cometieron un error fundamental en su evaluación de nuestra especie. Estudiaron nuestros conflictos recientes y asumieron que entendían la guerra humana. Pero esas no eran guerras reales. Eran acciones policiales llevadas a cabo bajo reglas estrictas para minimizar las bajas civiles. La capitana Creel observaba los datos históricos con creciente horror. Almirante, estos registros sugieren que los humanos han tenido armas capaces de destruir planetas durante más de 1000 años. ¿Por qué nuestros servicios de inteligencia no sabían de esto? Porque,
respondió la voz humana, aparentemente monitoreando sus comunicaciones. Aprendimos a ocultar nuestras verdaderas capacidades después de que casi nos destruimos a nosotros mismos con ellas. Las guerras que observaron fueron conflictos cuidadosamente controlados donde solo usamos armas convencionales y tácticas tradicionales. Más imágenes aparecieron en la pantalla. Inteligencias artificiales que se habían vuelto contra sus creadores, llevando a guerras que consumieron sistemas estelares enteros. Plagas genéticas diseñadas para atacar especies alienígenas específicas. Nanomáquinas que podían descomponer la materia a nivel molecular. Esta es la verdadera historia de la humanidad, almirante. No somos una especie joven que lucha con tecnología básica. Somos una especie antigua que casi se destruyó a sí misma varias veces y aprendió a ocultar su verdadera naturaleza a sus vecinos. Las imágenes cambiaron para mostrar naves humanas diferentes a las que la coalición había encontrado. Naves se podían pasar entre dimensiones, armas que disparaban agujeros negros en miniatura, sistemas defensivos que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Las naves contra las que han estado luchando fueron diseñadas deliberadamente para parecer primitivas. Las armas que encontraron eran versiones intencionalmente limitadas de sistemas mucho más potentes. Hemos estado fingiendo ser débiles porque aprendimos hace mucho tiempo que nuestros vecinos duermen mejor cuando piensan que somos inofensivos. El almirante Texavar sintió una fría certeza instalarse en su estómago. ¿Cuánto tiempo han tenido esta tecnología? ¿Qué tecnología, almirante? ¿Los impulsores de fase dimensional? Unos 800 años. ¿Las armas de disolución cuántica? 600 años. ¿Los sistemas de manipulación de la realidad? Esos son más recientes. Solo unos 300 años. 300 años. Los humanos habían poseído tecnología divina durante 3 siglos mientras fingían luchar con reactores de fusión básicos y armas cinéticas. ¿Pero por qué? Preguntó la capitana Krill. ¿Por qué ocultar tal poder? Porque, capitana, aprendimos de nuestros errores. Cada vez que la humanidad ha mostrado sus verdaderas capacidades a nuestros vecinos, esos vecinos han intentado destruirnos por miedo o adorarnos como dioses. Ambas respuestas tienden a terminar mal para todos los involucrados. La pantalla ahora mostraba el propio Prometeo, pero no como aparecía en los sensores de la coalición. Esta vista mostraba la verdadera estructura de la nave. Capas sobre capas de tecnología que existían en múltiples dimensiones simultáneamente, armas que extraían poder de la espuma cuántica del propio espacio, defensas que podían redirigir los ataques a universos paralelos. La nave a la que se enfrentan no es en realidad una nave de guerra, almirante. Es lo que llamamos una plataforma de ajuste de la realidad. Su propósito principal es asegurar que si la humanidad alguna vez se ve realmente amenazada de extinción, no nos vayamos en silencio en la noche. ¿Quiere decir que es un arma del juicio final? Dijo Texavar, su voz apenas un susurro. Preferimos pensar en ella como una herramienta educativa. Cuando la diplomacia falla y la guerra convencional resulta insuficiente, enviamos una sola nave para demostrar por qué es mejor ser amigo de la humanidad que su enemigo. El humano hizo una pausa, y cuando la voz regresó, llevaba un tono de terrible tristeza. Verá, almirante, hemos recorrido este camino antes, muchas veces. Las especies que descubren nuestra existencia inevitablemente intentan conquistarnos o destruirnos. Ven nuestras colonias y piensan que somos débiles. Atacan nuestras naves mercantes y creen que han encontrado una presa fácil. Estudian nuestras flotas defensivas y se convencen de que tienen tecnología superior. ¿Y entonces? Preguntó Texavar, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Y entonces nos vemos obligados a mostrarles la verdad, que la humanidad sobrevivió a sus propios impulsos más oscuros convirtiéndose en algo mucho más peligroso que cualquier cosa que pudiera amenazarnos desde el exterior. La pantalla cambió por última vez, mostrando un mapa estelar de esta región de la galaxia. Docenas de sistemas estelares estaban marcados en rojo. Estas son las ubicaciones de las especies que cometieron el mismo error que ustedes están cometiendo ahora, almirante. La hegemonía de Vasque, que pensó que podía esclavizar colonias humanas. El Concordato Estelar, que creyó que podía reclamar el espacio humano como propio. El Imperio Infinito, que intentó aniquilar a la humanidad por completo. ¿Qué les pasó? Aprendieron. Aquellos que fueron lo suficientemente sabios como para retirarse cuando se les dio la oportunidad, sobrevivieron y finalmente se convirtieron en nuestros aliados. Aquellos que fueron demasiado orgullosos o demasiado estúpidos para reconocer la realidad de su situación. La voz apagó significativamente. Bueno, los arqueólogos todavía estudian sus ruinas.
El almirante Texavar miró el mapa estelar, contando las marcas rojas. 17 especies diferentes aparentemente habían cometido el mismo error que él estaba cometiendo ahora mismo. Se preguntó cuántas de esas marcas rojas representaban civilizaciones enteras que ya no existían. Almirante, ahora estamos recibiendo autorización para los protocolos de fase final, anunció la voz humana. El Comando de la Tierra ha revisado la situación y ha determinado que representan un peligro claro y presente para las poblaciones civiles humanas. ¿Qué son los protocolos de fase final? Esterilización planetaria, almirante. Eliminación completa de todos los activos militares de la coalición en este sistema, seguida de la destrucción sistemática de todos los mundos natales de la coalición. Estimamos que el proceso tardaría aproximadamente 72 horas en completarse. 72 horas para destruir los mundos natales de 12 especies diferentes. La coalición representaba cientos de miles de millones de vidas repartidas en docenas de sistemas estelares. Los humanos hablaban de cometer un genocidio a una escala que desafiaba la comprensión. No pueden hablar en serio, susurró la capitana Krill. La logística por sí sola. Capitana, hemos tenido 800 años para prepararnos para esta posibilidad. Tenemos plataformas de ajuste de la realidad posicionadas cerca de cada mundo importante de la coalición. Han estado allí durante décadas, esperando órdenes que esperábamos que nunca llegaran. ¿Nos han estado espiando durante décadas? Nos hemos estado protegiendo, almirante. Cuando se posee poder de destruir civilizaciones enteras, también se debe poseer las redes de inteligencia para saber cuándo ese poder podría ser necesario. El puente se quedó en silencio mientras se asimilaba el alcance total del engaño humano. Durante décadas, quizás siglos, la humanidad había estado observando y esperando mientras la coalición construía su gran alianza. Habían permitido que la coalición creyera que eran la potencia dominante en esta región del espacio, todo mientras posicionaban armas de destrucción inimaginables cerca de cada mundo de la coalición. Señor, dijo el oficial de sensores en voz baja, estoy detectando enormes acumulaciones de energía en la nave humana. Lo que sea que estén preparando, es mucho más grande que la demostración que nos dieron antes. El almirante Texavar miró a su alrededor a los rostros de su tripulación. Eran oficiales militares experimentados de 12 especies diferentes, veteranos. El almirante Texavar se aferró a los brazos de su silla de mando mientras esperaba que el humano explicara qué opción quedaba. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba frenéticamente en sus puestos, aunque no estaba claro qué esperaban lograr contra armas que podían disolver la materia a nivel cuántico. La elección es simple, almirante, dijo la voz humana con calma. Pueden elegir la sabiduría sobre el orgullo. Explique. Retirada completa de todas las fuerzas de la coalición del espacio humano, liberación inmediata de todos los prisioneros humanos y civiles capturados, reconocimiento formal de las reclamaciones territoriales humanas existentes y un pacto de no agresión que garantice que ninguna especie de la coalición le hará la guerra a la humanidad durante los próximos 200 años. La capitana Krill levantó la vista de su consola. Señor, esos términos pondrían fin a los planes de expansión de la coalición en todo este sector. La alternativa, continuó la voz humana, es que, en aproximadamente 6 horas, los arqueólogos estarán estudiando las ruinas de sus civilizaciones, al igual que estudian las ruinas de las 17 especies que vinieron antes que ustedes. El almirante Texavar cerró los ojos e intentó pensar. Todo lo que había creído sobre esta guerra había sido un error. Los humanos no eran defensores desesperados luchando por sobrevivir. Eran depredadores pacientes que habían estado esperando que la coalición se revelara como una amenaza. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? Preguntó. ¿Planear qué, almirante? ¿Esta trampa? ¿Toda esta guerra? ¿Cuánto tiempo sabían que los atacaríamos? Hubo una pausa antes de que el humano respondiera. Hemos estado monitoreando la expansión de la coalición durante más de un siglo, almirante. Sus especies tienen un patrón. Encuentran nuevos mundos. Exigen que los habitantes existentes se vayan, y cuando se niegan, toman lo que quieren por la fuerza. Así es como crecen las civilizaciones, como se reclama el territorio. Quizás, pero cuando su expansión llegó al espacio humano, se convirtieron en nuestro problema. Pasamos décadas esperando que fueran diferentes, que estuvieran dispuestos a coexistir pacíficamente. Incluso nos las arreglamos para que nuestras flotas defensivas parecieran más débiles de lo que realmente eran, esperando que se conformaran con el territorio que ya habían reclamado. La pantalla mostró informes de inteligencia que helaron la sangre del almirante Texavar.
Los planes de la coalición para el espacio humano, detallados hasta que planetas serían explotados y que poblaciones serían reubicadas. Documentos que deberían haber estado clasificados al más alto nivel. Sin embargo, de alguna manera, los humanos habían obtenido copias. Conocían nuestros planes antes de que los implementáramos. Almirante, hemos tenido operativos de inteligencia en sus gobiernos durante más de 50 años. Sabemos lo que desayunó esta mañana. Conocemos los nombres de sus hijos. Sabemos que líderes de la coalición votaron por esta guerra y cuáles se opusieron. Imposible. Nuestra seguridad. Su seguridad está diseñada para evitar que las especies de la coalición se infiltren entre sí. No fue diseñada para detener a los humanos que han tenido 800 años para perfeccionar el arte de permanecer invisibles. La capitana Creel estudiaba los documentos de inteligencia en su pantalla. Almirante, estos archivos incluyen detalles sobre instalaciones militares que yo no sabía que existían. ¿Cómo pudieron los humanos obtener información tan clasificada? Porque, capitana, cuando se posee tecnología que puede manipular la realidad misma, obtener información de especies menos avanzadas se vuelve trivial. Podríamos haber tomado lo que quisiéramos de sus bases de datos en cualquier momento. Entonces, ¿por qué esperaron? ¿Por qué permitieron que comenzara esta guerra? La voz humana llevaba una nota de genuina tristeza. ¿Por qué esperábamos que nos demostraran que estábamos equivocados? Cada especie que encontramos sigue el mismo patrón. Expansión, agresión y eventual confrontación con la humanidad. Seguimos esperando encontrar una especie lo suficientemente madura como para elegir la cooperación sobre la conquista. El almirante Texavar miró la pantalla táctica que mostraba su flota. 830 naves restantes, todas ahora reveladas como completamente inútiles contra la tecnología humana. Meses de cuidadosa planificación, años de desarrollo militar, y todo había sido insignificante desde el principio. Podrían haber detenido esta guerra antes de que comenzara. Podrían haber revelado sus verdaderas capacidades y evitado todas las muertes. Podríamos, almirante, mire su reacción ahora. Se enfrentan a una prueba absoluta de la superioridad humana, y su primer instinto sigue siendo buscar formas de resistir. Si nos hubiéramos revelado antes, sus especies habrían pasado los últimos 50 años desarrollando armas específicamente diseñadas para matar humanos. La verdad de esa afirmación era incómoda. Texavar conocía a su propia gente lo suficiente como para admitir que el humano probablemente tenía razón. Ante una tecnología tan abrumadora, la coalición habría intentado robarla o encontrar formas de contrarrestarla. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones. Estoy recibiendo transmisiones de emergencia de los comandantes de la flota. Solicitan permiso inmediato para retirarse. Dígales que mantengan la posición, ordenó Texavar. Señor, con todo respeto, quizás deberíamos considerar. He dicho que mantengan la posición. La voz humana habló de nuevo. Almirante, entendemos su renuencia a parecer débil ante sus subordinados. El liderazgo a menudo requiere decisiones difíciles que otros no pueden entender. Pero debes saber que cada momento que retrasa aumenta la probabilidad de que el comando de la Tierra pierda la paciencia con esta situación. ¿Me está amenazando? No, almirante. Lo estamos educando. El comando de la Tierra está debatiendo actualmente si clasificar a la coalición como una amenaza manejable o una existencial. Si deciden que representan una amenaza existencial para la humanidad, entonces todas las especies de la coalición serán marcadas para su extinción inmediata. ¿Cometerían un genocidio contra miles de millones de civiles inocentes? Almirante, aprendimos hace mucho tiempo que no hay civiles inocentes cuando una civilización entera decide hacerle la guerra a la humanidad. Sus colonias votaron por líderes que les prometieron territorio humano. Su población apoyó esta guerra. Sus hijos crecerán creyendo que los humanos son sus enemigos naturales. La pantalla mostró encuestas de población de los mundos de la coalición. Sondeos de opinión pública que mostraban un apoyo masivo a la guerra contra la humanidad. Desfiles celebrando las primeras victorias de la coalición. Niños jugando a ser héroes de la coalición matando soldados humanos. Desde nuestra perspectiva, almirante, toda su civilización se ha declarado enemiga de la humanidad. En tales circunstancias, la distinción entre objetivos militares y civiles se vuelve irrelevante. La capitana Creel leía los datos de población con creciente horror. Almirante, tienen razón. Nuestra gente apoya esta guerra. La ven como una causa justa. Porque no saben a lo que se enfrentan realmente, dijo Texavar en voz baja. Exacto, asintió la voz humana. Por eso le ofrecemos la oportunidad de educarlos.
Regrese con su gente. Cuénteles lo que ha visto aquí. Explique por qué esta guerra debe terminar. Y si no me creen, entonces proporcionaremos demostraciones adicionales hasta que le crean. Tenemos plataformas de ajuste de la realidad posicionadas cerca de cada mundo importante de la coalición. Almirante, podemos proporcionar experiencias educativas muy convincentes si es necesario. El puente se quedó en silencio mientras todos asimilaban las implicaciones. Los humanos habían posicionado armas capaces de destruir planetas cerca de los mundos natales de la coalición y estaban preparados para usarlas como herramientas de enseñanza. Señor, dijo el oficial de sensores en voz baja, estoy detectando nuevas firmas de energía en todo el sistema. Múltiples contactos apareciendo de la nada. En pantalla. La pantalla táctica se actualizó para mostrar docenas de nuevos contactos materializándose alrededor de la flota de la coalición. Naves que no habían estado allí momentos antes, emergiendo de lo que parecían ser desgarros en el propio espacio. Cada una era más pequeña que Prometeo, pero irradiaba las mismas firmas de energía imposibles. Esos son nuestros buques de escolta, explicó la voz humana casualmente. Pensamos que les gustaría ver cómo es una verdadera flota humana. El almirante Texavar contó los nuevos contactos. 57 naves humanas adicionales, cada una aparentemente tan avanzada como el Prometeo. Su flota no solo estaba superada en número, estaba rodeada de armas que existían parcialmente fuera de la realidad normal. Almirante, dijo la capitana Krill, su voz apenas un susurro. Recomiendo que aceptemos sus términos de inmediato. Señor, estoy de acuerdo, añadió el oficial de armas. Esta no es una batalla que podamos ganar. Señor, por favor, suplicó el oficial de comunicaciones. Ordene la retirada. Salve a nuestra gente. Texavar miró a su alrededor, a los rostros de su tripulación. Eran oficiales militares orgullosos que nunca habían retrocedido ante una pelea, pero también eran seres inteligentes que podían reconocer cuando la resistencia continua solo conduciría a una muerte sin sentido. Prometeo, dijo, abriendo un canal hacia la nave humana. Si aceptamos sus términos, si nos retiramos y firmamos su pacto de no agresión, ¿qué garantía tenemos de que la humanidad cumplirá sus acuerdos? La misma garantía que tenemos de que ustedes cumplirán los suyos, almirante. Interés propio mutuo. Ustedes cumplirán el acuerdo porque romperlo resultaría en su extinción. Nosotros cumpliremos el acuerdo porque preferimos vecinos pacíficos a vecinos muertos. Y si los futuros líderes de la coalición deciden poner a prueba la determinación humana, entonces recibirán la misma experiencia educativa que han recibido ustedes hoy. Somos muy pacientes, almirante, pero nuestra paciencia no es infinita. Texavar cerró los ojos y tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Todas las naves, aquí el almirante Texavar, inicien la retirada inmediata del espacio humano. Todas las armas en espera. Navegación, tracen un rumbo hacia territorio de la coalición. Señor, ¿y nuestras órdenes del alto mando? Preguntó la capitana Krill. El alto mando nos dio órdenes basadas en inteligencia incompleta. Creían que nos enfrentábamos a una especie primitiva con tecnología limitada. Se equivocaron. Abrió un canal para toda la flota. Todas las naves, nos retiramos de inmediato.